Antes incluso de que existiera una identidad religiosa clara para el pueblo que hoy conocemos como Israel, hubo un hombre que transformó para siempre el curso de la historia. Mucho antes de que el judaísmo se estableciera como una fe estructurada, una voz misteriosa descendida del cielo se dirigió a un ser humano común, exigiéndole lo impensable: dejar atrás todo lo que conocía, su tierra natal, su familia, sus costumbres, sus creencias, incluso la percepción que tenía de sí mismo. Ese hombre fue Abraham. Con el paso de los siglos, su figura se consolidó como la de un patriarca de un linaje incontable, conocido como el amigo íntimo de Dios y recordado como el padre de la fe. Sin embargo, pocas veces nos detenemos a indagar más allá del relato tradicional. ¿Quién fue realmente ese hombre antes de recibir la promesa? ¿Cuál era su trasfondo cultural y espiritual? ¿Qué lo hacía distinto en su época? Y es justo aquí donde te invito a acompañarnos en este recorrido. Si valoras este tipo de contenidos que van más allá de lo superficial, considera suscribirte al canal. Es una forma sencilla de apoyar y seguir explorando juntos estas historias con profundidad. Porque en una época donde Israel aún no existía como nación, cuando ni siquiera se concebía la idea de un pueblo llamado judío, surge una pregunta poderosa: ¿cómo pudo Abraham haber sido llamado hebreo? ¿Qué conexión tenía con una identidad que aún no había nacido? La respuesta a esta paradoja nos lleva a desentrañar un misterio antiquísimo que ha intrigado a estudiosos, teólogos e historiadores durante generaciones. La identidad verdadera de Abraham no se limita a los pasajes sagrados. Hay fragmentos de documentos, tradiciones casi olvidadas y relatos ancestrales que ofrecen una imagen más rica y compleja que la visión simplificada que solemos recibir. Abraham no era simplemente un creyente fervoroso, era un migrante, un viajero solitario en medio de un mundo dominado por imperios y deidades múltiples. Provenía de la sofisticada civilización de los caldeos, un centro neurálgico del mundo mesopotámico donde florecieron las ciencias, el comercio y una religión cargada de rituales. Fue allí, en esa cuna de poder y saber, que Abraham vivía junto a su padre Taré y sus hermanos. Aunque la tradición lo describe como un hombre recto y obediente, es crucial entender que no nació siendo una figura espiritual. Su entorno era profundamente politeísta. Adoraban ídolos moldeados en piedra y arcilla, y la vida cotidiana giraba en torno a templos dedicados a dioses como Nana, el señor de la luna. Dentro de esa cosmovisión tan enraizada, la aparición de una voz desconocida, exigiendo lealtad absoluta a un Dios invisible y solitario, era una ruptura radical. Y sin embargo, Abraham escuchó y obedeció. No dudó. Dejó atrás no solo su ciudad, Ur de los Caldeos, sino también todo un sistema de valores y certezas. Partió hacia un destino incierto, acompañado de su familia, según lo menciona el relato de Génesis 11:31. Este detalle es vital porque nos recuerda que su viaje no comenzó en soledad. Su historia inicial es la de un grupo familiar que abandona su hogar sin tener claridad sobre lo que encontrarán al final del camino. Pero su travesía no lo condujo directamente a la tierra de Canaán, como muchos imaginan. Se detuvieron en un sitio llamado Harán, un punto intermedio donde su padre encontraría la muerte y donde Abraham recibiría un segundo llamado, esta vez dirigido exclusivamente a él. Allí se reafirma su misión. Es en ese lugar de transición que Abraham empieza a vislumbrar el peso de su elección. En el libro de Josué 24:2 se hace una afirmación reveladora. Los antepasados de Abraham vivían al otro lado del río y servían a otros dioses. Esta frase subraya que su herencia espiritual no estaba alineada con el Dios que lo convocó. Abraham no fue elegido por su pureza religiosa, sino por su disposición radical a abandonar todo por una verdad superior.
El momento en que deja Ur no es simplemente una mudanza geográfica, es un corte definitivo con un mundo entero. Renuncia a una civilización avanzada, a una cosmovisión consolidada, a una vida cómoda. En ese instante, Abraham no tiene patria, no tiene nación, no tiene religión definida. No es hebreo, no es israelita, no es judío. Es un hombre conducido solo por la fe, empujado por la promesa de algo mayor. Ese llamado transformaría no solo su vida, sino la historia de generaciones enteras. El término hebreo, que más adelante se asocia con él, no describía una religión ni una etnia en ese entonces. Provenía de la raíz Iber, que significaba literalmente el que cruza o el que atraviesa. No era una designación nacional, sino simbólica. Era una etiqueta para quien había cruzado una frontera significativa, geográfica, espiritual y existencial. Hoy, al mirar hacia atrás, entendemos que Abraham no fue simplemente un protagonista bíblico, sino el iniciador de una transformación profunda. Un hombre, nacido en la cúspide de una de las civilizaciones más influyentes de la antigüedad, que eligió salir de ese mundo para caminar hacia lo desconocido, confiando en una promesa divina. Su historia no es una simple narración religiosa. Es el testimonio eterno de cómo un ser humano común puede convertirse en la piedra angular de una fe que impactaría a millones, incluso milenios después. En algún punto crucial de su travesía, Abraham cruzó un río que probablemente fue el majestuoso Éufrates. Ese acto físico de cruzar no solo representó una mudanza geográfica, fue una ruptura completa con el mundo mesopotámico, una civilización avanzada y profundamente establecida. Al dirigirse hacia Canaán, una tierra aún desconocida para él, Abraham dejó atrás no solo su hogar, sino toda una cosmovisión milenaria. El hecho de ser llamado hebreo no era simplemente una designación familiar ni un apellido ancestral. Era una marca de identidad relacionada directamente con ese acto radical de cruzar límites, de trascender lo establecido tanto en el plano físico como en el espiritual. Abraham se convirtió en el primer ser humano en ser reconocido con ese título, no porque perteneciera a una línea de sangre especial, sino porque era, ante todo, un extranjero, un hombre que venía del otro lado. En el libro de Génesis 14:13 es donde por primera vez se le menciona como el hebreo, y resulta profundamente simbólico que esa denominación no estuviera relacionada con su genealogía, sino con su condición de forastero. Para los cananeos, él era claramente alguien ajeno, un viajero que no formaba parte de los poderes ni las estructuras tribales que dominaban la región. Era un hombre libre de ataduras políticas o sociales, un elemento fuera del sistema. Ser hebreo en aquella época significaba vivir en la marginalidad del sistema dominante. Significaba caminar sin pertenecer a ningún reino, sin un territorio fijo que lo protegiera, sin una nación que lo respaldara. Abraham no fundó ciudades, no erigió templos, ni buscó establecer una dinastía política. Vivía en tiendas de campaña, mudándose constantemente junto con su familia, dependiendo solamente de la promesa de un Dios que le hablaba directamente. Su existencia estaba marcada por el movimiento, por la fe activa, por una constante búsqueda de sentido más allá de la seguridad terrenal. Su identidad no se sostenía en una bandera ni en una constitución nacional. La esencia de Abraham residía en su total entrega a una promesa divina. Él caminaba sin certezas humanas, pero con una seguridad profunda, la palabra de un Dios que lo había llamado a dejar todo para recibir algo aún desconocido. En este sentido, Abraham fue quizás el primer peregrino espiritual de la historia. No era simplemente un nómada por necesidad, sino un viajero de la fe, alguien que cruzaba fronteras porque creía en un propósito superior.
Llamarlo hebreo es reconocer su estatus como alguien que no pertenecía ni al lugar de donde venía, ni al destino hacia el cual se dirigía. Era un hombre diferente, marcado por una visión única que lo separaba del resto. Esa singularidad fue la semilla de una nación que en ese momento aún no existía formalmente, pero cuya alma ya vivía en las promesas que había recibido. Fue en esa tensión entre lo que abandonó y lo que esperaba alcanzar que comenzó a gestarse un nuevo pueblo con una identidad completamente inédita. Sin embargo, es importante entender que la identidad judía, tal como la conocemos hoy, no era parte de la historia de Abraham. Esa denominación surgió mucho más tarde. Uno de los errores más comunes al hablar de Abraham es etiquetarlo como judío. Aunque actualmente el término judío suele usarse para referirse a los descendientes del pueblo de Israel, esta identidad aún no existía durante la vida de Abraham. De hecho, la palabra judío deriva de Judá, uno de los 12 hijos de Jacob, quien era nieto de Abraham. Como puedes notar, eso nos lleva varias generaciones más adelante. Fue mucho tiempo después, durante el período del exilio en Babilonia, que los descendientes del reino de Judá comenzaron a ser reconocidos bajo el nombre de Yehudim, un término que se originaba del territorio de donde provenían, Judá. Cuando ese término aparece por primera vez en la Biblia, su contexto ya es muy distinto del mundo en que vivió Abraham. Un claro ejemplo de esto lo encontramos en el libro de Esther 2:5, donde se menciona a un hombre judío llamado Mardoqueo. Para ese momento, el reino de Israel ya se había dividido en dos entidades separadas, Israel y Judá, y su gente vivía bajo dominio extranjero. En ese marco histórico, ser judío ya implicaba una serie de componentes: una tierra específica, una identidad nacional y una religión consolidada. Ninguno de estos elementos existía cuando Abraham recibió su llamado. Por eso, identificarlo como judío no solo es históricamente incorrecto, sino que también reduce la riqueza de su figura a una categoría que en su época simplemente no existía. Abraham no pertenecía al reino de Judá, ni practicaba una religión organizada, como lo sería más adelante el judaísmo. No había Torá, no existía el sacerdocio levítico, no había leyes mosaicas ni templo. Su fe era directa, íntima, basada en una relación personal con el Creador. Aunque más tarde su legado serviría de base para la religión judía, su espiritualidad era mucho más primitiva, pura en su forma más sencilla. El apóstol Pablo, siglos después, lo resumiría con claridad en su carta a los Romanos 4:3. Abraham creyó en Dios y le fue contado por justicia. No necesitaba títulos religiosos ni rituales complejos. Su papel en la historia fue abrir el camino para una relación directa con lo divino, algo que lo convierte no en un seguidor del judaísmo, sino en el pionero de una forma de fe revolucionaria. Se puede afirmar que Abraham encarnó el modelo del creyente autónomo, aquel que forja su camino espiritual sin depender de estructuras religiosas formales, alguien que caminó impulsado por una voz interior más fuerte que cualquier tradición. Y en esta trayectoria sorprendente, uno de los episodios más memorables se avecinaba: su llegada a la tierra de los faraones, Egipto. En un momento crítico, cuando la tierra de Canaán fue azotada por una hambruna devastadora, Abraham tomó la decisión de desplazarse hacia Egipto en busca de alimento y sustento para su familia. Este movimiento, aparentemente práctico, tuvo implicaciones profundas. Al cruzar esa frontera, Abraham se convirtió aún más visiblemente en un extranjero, alguien que no compartía idioma, costumbres ni religión con los egipcios. Para los habitantes del Nilo, él era simplemente un forastero, un hombre del desierto.
parte de aquellos grupos del este, nómadas pastores, que no encajaban dentro del orden jerárquico y sofisticado del antiguo Egipto. El relato bíblico lo resume con pocas palabras, pero cargadas de significado. Y hubo hambre en la tierra, y Abraham descendió a Egipto para habitar allí, porque el hambre era grave en la tierra. Génesis 12:10. Esta frase, aunque breve, abre un abanico de posibilidades interpretativas sobre cómo fue percibido Abraham en esa civilización extranjera. Algunos expertos en historia antigua han propuesto que figuras como Abraham podrían haber estado vinculadas a los llamados Shasu, grupos seminómadas del Levante, mencionados en documentos egipcios por su movilidad y por no pertenecer a ningún estado establecido. Estos pueblos eran conocidos por desplazarse libremente, por vivir fuera de las estructuras estatales y por su independencia cultural. Aunque no es posible afirmar con certeza absoluta que Abraham formara parte de esos Shasu, lo que sí es claro es que su presencia en Egipto fue interpretada como la de un líder tribal distinto, alguien que venía de tierras lejanas con su clan y sus animales, y con una fe totalmente ajena a las creencias locales. Esta imagen se refuerza cuando observamos cómo los egipcios reaccionaron ante su llegada. Abraham representaba a ese tipo de migrante que cruzaba las fronteras cargando no solo sus pertenencias físicas, sino también una identidad distinta. Su forma de vida contrastaba radicalmente con la civilización sedentaria, monumental y organizada de Egipto. Sin patria ni respaldo político, su existencia dependía por completo de la promesa de un Dios invisible. En aquel momento de incertidumbre, cuando estaban por entrar a Egipto, Abraham habló con su esposa Sarai y le confesó: «Ahora sé que eres una mujer hermosa». Génesis 12:11. Esta frase, aunque aparentemente simple, revela una estrategia para enfrentar la vulnerabilidad de ser extranjero en una tierra poderosa. Abraham comprendía los riesgos de no tener ciudadanía ni protección formal y debía anticipar los peligros de ese nuevo entorno. Era la precaución de alguien que caminaba entre reinos sin pertenecer a ninguno. A ojos del mundo, Abraham era un forastero del desierto, un hombre sin privilegios, pero a ojos de Dios, él era el portador de una promesa inmensa. Esa promesa lo guiaba, lo sostenía, lo definía. Su fe no se medía por estructuras humanas, sino por su disposición a seguir un llamado que iba más allá de lo visible. Muchos recuerdan a Abraham por sus dos hijos más emblemáticos, Isaac, el heredero de la promesa, e Ismael, el primogénito nacido de Agar. Pero la narrativa bíblica va mucho más allá. Tras la muerte de su esposa Sara, Abraham volvió a casarse con Ketura, con quien tuvo 6 hijos más: Simrán, Joksán, Medán, Madián, Isbac y Súa. Génesis 25:2. Cada uno de ellos fue antepasado de pueblos que poblaron diversas regiones del Antiguo Oriente, desde las zonas del norte de Arabia hasta los confines del sur de Canaán. Esto nos muestra que la bendición que Dios le dio no era exclusiva de una sola línea genealógica. Su descendencia se ramificó, formando una vasta red de pueblos, cada uno con su propio legado. A pesar de su edad avanzada, el texto sagrado destaca que Abraham conservó su vigor, y Dios cumplió su palabra con exactitud. Le había prometido que sería padre de una multitud de naciones. Génesis 17:4. Y así fue. Ismael, hijo de Agar, dio origen a 12 príncipes, cada uno de los cuales estableció su propio territorio. Génesis 25:13. Estas tribus formaron campamentos y asentamientos que se esparcieron por la península arábiga, convirtiéndose en pilares fundamentales de la historia del cercano Oriente. Ismael no fue una figura menor ni un actor secundario. Fue el patriarca de pueblos fuertes, cuyo impacto perduró por generaciones.
Mientras tanto, el hijo de la promesa, Isaac, engendró a Jacob, quien más adelante sería conocido como Israel y daría origen a las 12 tribus que formaron el corazón del pueblo israelita. Así se completó otra parte crucial del pacto que Dios estableció con Abraham. Las generaciones que surgieron de Abraham no se limitaron únicamente al pueblo de Israel. Sus descendientes también dieron origen a tribus y civilizaciones que se asentaron en la vasta extensión de tierras árabes, transformando a Abraham en algo más que un antepasado religioso. Se convirtió en el patriarca de múltiples naciones. La promesa divina que recibió no era simbólica ni abstracta, era concreta, expansiva y sorprendentemente inclusiva. A lo largo de su linaje surgieron vínculos inesperados que entrelazaron ramas distintas de su familia, como el matrimonio entre Basemat, hija de Ismael, y Esaú, hijo de Isaac. Este enlace revela que el legado de Abraham no se limitó a una línea recta, sino que se expandió en todas direcciones, conectando generaciones a través de la sangre y el destino. La herencia que dejó no fue una herencia territorial ni una estructura política. Fue un mapa vivo de pueblos y clanes, de culturas en movimiento. Cada hijo, cada tribu, cada pueblo que emergió de su linaje fue una pieza esencial en el cumplimiento de la promesa original. Una bendición que abarcaría a todas las familias de la tierra. No era un proyecto nacionalista, era un plan universal. Mientras Abraham cruzaba tierras desconocidas, su figura fue registrada y percibida de distintas maneras, según la época y la región. En tablillas antiguas de Mesopotamia y Egipto aparece un término que ha desconcertado a investigadores por generaciones: Apiru o Jabiru. Esta palabra no se refiere a una etnia en particular, sino a una categoría social amplia. Era utilizada para describir a aquellos que vivían fuera del sistema: migrantes, extranjeros, trabajadores nómadas, incluso guerreros contratados. Eran personas que no pertenecían oficialmente a ningún estado, pero que se desplazaban con libertad entre desiertos y ciudades, entre culturas y fronteras. Documentos de sitios como Mari o Alalak mencionan a estos grupos como elementos que operaban al margen de las estructuras sociales tradicionales. A veces eran percibidos como sirvientes, otras como mercenarios, pero siempre como figuras móviles y autónomas. Aunque no se puede afirmar con certeza que Abraham perteneciera a los Abiru, las semejanzas son evidentes. Era un hombre sin patria fija, que habitaba en tiendas, que cruzaba fronteras con su clan, con animales, con una cultura propia. Era visto como un líder tribal que comenzaba a ejercer una influencia creciente en la región. En ese sentido, encajaba perfectamente en la categoría social de aquellos que vivían entre mundos. Pero hay una diferencia crucial. Mientras que muchos veían a los Abiru como marginales, como individuos sin valor dentro del sistema, Dios veía en Abraham a la figura central de un propósito eterno. Lo que para el mundo era un símbolo de desarraigo, para el cielo era una marca de elección divina. No tener una tierra fija no era una desventaja en su historia, sino una preparación para algo mucho mayor. El autor de la carta a los hebreos lo expresa con claridad. Por la fe, habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas. Hebreos 11:9. Abraham nunca se estableció como rey ni fundó un imperio. Su vida no se trató de acumular poder, sino de caminar obedeciendo una voz que le prometía algo que aún no podía ver. Mientras otros construían reinos, Abraham avanzaba sin detenerse, guiado por una visión celestial. Él no buscaba una ciudad con muros ni palacios, sino una que tuviera por arquitecto y constructor al mismo Dios. Lo que el mundo etiquetaba como Abiru y entendía como marginalidad, Dios lo interpretaba como señal de elección.
Era la evidencia de una vida llamada a trascender las estructuras humanas. A lo largo del tiempo, generaciones posteriores intentaron encasillar a Abraham en categorías que no le correspondían. Algunos lo llamaron judío, lo asociaron exclusivamente a Israel, olvidando que en su época ni siquiera existía tal identidad. Los textos sagrados y los registros históricos revelan otra realidad. Abraham nació en Ur, una ciudad caldea. Se convirtió en hebreo cuando emprendió su migración y fue elegido por revelación divina para convertirse en el canal de una promesa eterna. Su identidad no dependía de una bandera ni de una nacionalidad. Su esencia estaba en la fe que lo impulsó cuando aún no tenía tierra, ni herencia, ni hijos. Su confianza absoluta en una palabra divina lo transformó en algo mucho más grande que un ancestro venerado. Se convirtió en el principio de una historia que aún no termina. Cuando las Escrituras llaman a Abraham el hebreo, no lo hacen para encasillarlo en una identidad étnica o nacional. Ese título es el reflejo de un acto profundo, el de haber cruzado límites geográficos, culturales y espirituales, con una fe que desafiaba todo lo conocido. Hebreo era el que había dejado atrás su tierra, su cultura, sus dioses, para seguir la voz de un Dios que apenas comenzaba a conocer. Un Dios que lo eligió no por su linaje, sino por su disposición a creer. El apóstol Pablo, muchos siglos más tarde, reafirmaría este principio en su carta a los Romanos 4:16. Por tanto, es por la fe, para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia. Él es padre de todos nosotros. Abraham fue hecho padre, no por genealogía, sino por su fe inquebrantable. Su lengua quizás fue el arameo, su origen cultural caldeo, y su modo de vida, el de un pastor nómada. Pero nada de eso fue lo que lo definió. Lo que lo convirtió en eterno fue su relación con Dios. Ese lazo invisible pero poderoso que lo impulsó a salir sin saber a dónde iba, confiando solamente en una promesa. Su verdadera identidad no se encontraba en su pasado, ni en sus raíces familiares, sino en el futuro que Dios le había mostrado. Abraham no puede ser reducido a una etiqueta histórica. No fue judío, porque el judaísmo como tal surgió siglos después. Ni fue israelita, porque Israel aún no existía. Y aunque se le llamó hebreo, ese nombre no representaba una nación, sino un acto trascendental, el de cruzar. Abraham fue el hombre que cruzó, el que se atrevió a soltar lo conocido, el que caminó sin mapa, el que creyó cuando nada parecía posible. Su viaje fue, más que físico, una travesía interior. Salió de Ur dejando atrás dioses de piedra, estructuras de poder y seguridades humanas, para avanzar hacia una tierra desconocida, sostenido solo por la palabra de un Dios invisible. Caminó hacia el incierto, hacia lo invisible, hacia lo eterno. Cada paso que dio fue un desafío a la lógica de su época. Él no necesitaba ver para creer. Él creyó y por eso vio. En Egipto lo vieron como un extranjero, en Canaán como un forastero, pero en la narrativa sagrada es el padre de naciones. Sus hijos habitaron desiertos y ciudades, y sus descendientes formaron linajes que influirían en el destino de continentes enteros. Algunos fundaron reinos, otros se integraron a culturas locales, y otros, como Isaac y Jacob, se convirtieron en los pilares del pueblo de Israel. Sin embargo, la verdadera grandeza de Abraham no se encuentra en su sangre, sino en su fe. Fue esa fe la que lo hizo amigo de Dios. Fue su fe la que lo sostuvo cuando las promesas parecían tardar. Y fue esa misma fe la que lo convirtió en una figura atemporal, cuyo legado no pertenece a un solo pueblo, sino a todos los que creen, como dice Gálatas 3:29. Y si ustedes pertenecen a Cristo, entonces son descendencia de Abraham, herederos según la promesa. Abraham no fue definido por su origen, sino por su destino.
Su historia continúa viva en cada persona que, como él, decide salir de su zona de comodidad, confiar en lo invisible y caminar hacia lo eterno. ¿Te conmovió esta historia? Abraham no es solo un personaje del pasado, su ejemplo es una invitación, su jornada puede ser también la tuya. Si esta reflexión despertó algo en tu corazón, no lo dejes ahí. Suscríbete ahora y forma parte de esta comunidad que busca crecer en fe, en entendimiento y en propósito. Cada semana compartimos nuevos contenidos que te ayudarán a descubrir las Escrituras de una manera profunda y transformadora. Dale like al video, compártelo con alguien que necesita escuchar esta verdad y activa la campanita para no perderte lo que viene. Sigamos juntos, cruzando ríos hacia lo eterno.